Del Foro de la Nueva Sociedad, en estas semanas tan informativamente intensas que cada día pasa algo más que el día anterior, o en el mismo día pasan varias cosas. Hoy tenemos con nosotros a los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras y doy la palabra a don Ignacio Fernández Tojo para que intervenga. Bueno, buenos días. Un saludo a todas y a todos. Quienes han venido otras veces saben que no soy mucho de protocolos y, por lo tanto, me ahorraré el citar los títulos, los cargos y demás, pero dense por saludados todos y con el máximo y todas y con el máximo respeto. Me hubiera gustado poder saludar a otra persona que hoy no está aquí. Se sentaba normalmente allí por donde está Óscar López, con su bastón en las últimas visitas que hacía. Ya saben que hablo de Santiago Carrillo. En fin, estos días se dirán muchas cosas. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente, ahora y con el paso del tiempo sobre todo, sabrá apreciar la contribución de Santiago y su obra a la creación de la España moderna, ¿no? Quienes me conocen más saben que no siempre he estado de acuerdo con él, pero claro, es muy fácil apreciar o no hacerlo las cosas una vez que suceden. Había que estar en su sitio y en su momento para entender el alcance de lo que se hizo. Vaya, por lo tanto, el agradecimiento y el recuerdo a su familia y la solidaridad con su familia, a la que tendré ocasión de ver ahora dentro de un momento en cuanto termine este acto. Pero, en fin, supongo que él tendría también interés en escuchar las cosas que se pueden decir a propósito de la situación que atraviesa el mundo, Europa, nuestro país. Y a eso voy a intentar dedicar esta intervención. No sé si me dará tiempo, porque como vamos a dúo, de decir todas las cosas que a uno le vienen a la cabeza en este momento trascendente de la historia de España, ¿no? Pero intentaré hacerlo. Hoy el debate está situado en el territorio del rescate o no, de la economía española. Pero lo primero que conviene decir es que la economía española está intervenida, que está intervenida desde fuera por instituciones que no tienen mandato legal ni político para hacerlo, pero está intervenida. Y por eso, porque está intervenida y se está operando de una manera, en mi opinión, luego intentaré desarrollarla, muy lesiva para los intereses del país y sobre todo para los intereses de las personas. Pues el día 15, sábado pasado, pasó lo que pasó. Yo no voy a discutir a la delegada del Gobierno las personas que allí estábamos. Las imágenes son harto elocuentes. Y debería cuidar, quien tiene responsabilidades políticas, evitar descalificar demasiado y, sobre todo, de forma tan burda, la movilización de la ciudadanía. No vaya a ser que el único espacio de debate que quede abierto en España, como alternativa al debate social, sea el identitario, que unos cuantos disgustos ya nos ha dado en la historia de nuestro país. Esto hay que hacerlo, discutir de esas cosas, desde la racionalidad. España tiene unas cuantas asignaturas pendientes. Yo creo que este es un Estado plurinacional, pero bueno, es mi opinión, y que deberíamos migrar hacia un Estado federal, pero es mi opinión, como puede haber otras, seguramente más fundadas, que sostengan otras tesis. Pero, en fin, no quería dedicar la charla a esto. Sí me gustaría hacer una pequeña introducción a modo de recordatorio de lo que ha pasado, muy rápido,
desde que el ECOFIN, en aquella aciaga reunión de mayo del año 2010, decidió emprender la senda de la consolidación fiscal presidida por el impulso de políticas de austeridad, al mismo tiempo y casi en la misma intensidad en todos los países de la Unión Europea. Cada gobierno nacional construyó o hizo sus cuentas pensando en que el sector exterior iba a compensar la caída de actividad interna. Y por eso se aplicaron a la depresión de los salarios, de las pensiones, a la reducción de la inversión pública, que era la única que estaba funcionando medianamente, seguramente mejorable y demás, en esa transferencia de deuda privada a deuda pública, que fue una de las resultantes de aquel proceso que va desde el año 2008 hasta el año 2010, generando un déficit insoportable, ciertamente, en la economía española, ¿no? El sector exterior no podía comportarse de otra manera como lo hizo. Y no hubo compensación de la caída de la actividad interna porque no había sector exterior tirando. ¿Y esto en qué derivó? Pues en una caída brutal del Producto Interior Bruto y una depresión del empleo de caballo. Perdimos millones de puestos de trabajo, muchos de ellos no podían salvarse de ninguna manera porque estaban asociados a la burbuja inmobiliaria. Se equivocó el Gobierno cuando fió a una reforma laboral la corrección de los efectos que la economía y la composición de nuestro tejido económico estaba provocando sobre el empleo en la crisis. Y se aplicó a partir de ahí a el desarrollo de medidas procíclicas que lo que hicieron fue acelerar los efectos de la Gran Depresión en la que estábamos inmersos ya, ¿no? La disciplina fiscal, por lo tanto, volvió a presidir todas las decisiones que se tomaron en Europa. Y eso no salvó a ninguno de los gobiernos europeos que había en el inicio de la crisis, todos ellos cayeron. A pesar de esto, o por esto precisamente. Este recorrido de 2 años y medio, ¿qué está suponiendo? Pues una pérdida generalizada de calidad de vida de la ciudadanía, un incremento serio de las desigualdades. Dice Stiglitz, no lo digo yo, se refiere a Estados Unidos, pero no está muy lejos la afirmación de lo que sucede en Europa y en España. El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita, porque están creciendo seriamente las desigualdades y se está produciendo un fenómeno de empobrecimiento creciente de las capas medias que se generaron en el periodo de bonanza económica en nuestro país. Los pobres son más pobres y las capas intermedias se van empobreciendo y entrando una parte de ellas en zona de pobreza, creciendo el riesgo de exclusión social, entre otras cuestiones porque nuestras redes de protección social son imperfectas. Se hicieron cosas, muchas, pero se han mostrado insuficientes para el desafío que tenemos en este momento. Por esto, tal vez, alguna de las reflexiones que tenemos que hacer tienen que ver con la calidad de las redes, la extensión de las mismas. Creo que no ha sido una buena noticia la forma y los contenidos de cómo se ha prorrogado el Prepara, sinceramente. No lo digo ahora, se lo he dicho a la señora ministra directamente, por teléfono, porque hace un tiempo que no nos vemos, aunque hablamos de vez en cuando. ¿Ha mejorado la situación en relación con el empleo? No, en absoluto, ni en la Unión Europea ni en España. En el
Año 2009 teníamos 23 millones de personas en paro, también en Europa la mayoría jóvenes. En España 4,5 millones no llegaba. Y ahora en España estamos cerca de los 6 y probablemente sobrepasándolos cuando termine este año. Y en Europa más de 25 millones de personas en situación de desempleo. Los jóvenes, pero también el resto. Ahora, fundamentalmente, los jóvenes, que por un 51% más o menos en España no tienen empleo. Rechazo la catalogación de ninis, como rechaza la inmensa mayoría de la juventud española. Quieren trabajar, pero no pueden hacerlo. Quieren estudiar, pero muchos y muchas no pueden hacerlo. No están en esa circunstancia, como dicen sesudos estudios, por propia voluntad. Están forzados por la situación y es una obligación de la sociedad española buscar alternativas. De los sindicatos también, por supuesto, de los sindicatos también. La W ya está aquí. Cuando arrancó la crisis, desde el Gobierno se nos dijo, menos en público, esto va de caída y subida rápida. Y por eso se diseñaron medidas para operar solo en 6 meses. Y cada 6 meses se iban renovando las medidas. Pero ahora, como consecuencia de una opción consciente, no para provocar la recesión, pero por efecto de ella provocando otra vez la recesión, estamos en la otra parte de la W. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, depende del tiempo en que se tarde en reaccionar y se cambie el rumbo de las políticas que se están aplicando en el conjunto de la Unión Europea. Yo no digo que se copie miméticamente lo que se está haciendo al otro lado del Atlántico, pero alguna referencia a lo mejor nos sirve de algunas cosas que por allí se están haciendo. Desde luego, lo que parece evidente es que ni Grecia, ni Portugal, ni Irlanda, pero ni Italia, ni España, ni Francia, ni Bélgica están hoy mejor que hace 2 años y medio. Se decía todo esto para poder financiarnos a un precio razonable. La prima de riesgo estaba en mayo del año 2010 en 164 puntos básicos cuando se aplicó el primer programa de ajuste por el Gobierno de Zapatero y hoy la tenemos en 428, pero después de haber pasado por los 600, los 500, 500 y pico, y en una evolución con incertidumbres como corresponden con una situación como la que atraviesa la economía europea y la ausencia de cortafuegos reales para impedir los movimientos especulativos en los mercados financieros. Lo sabe hasta la Comisión y el Consejo Europeo, lo sabe Angela Merkel. España necesita tiempo y poder pagarse ese tiempo. Y la apuesta es dentro de Europa. Y la apuesta es con la moneda, con el euro. Podría haber otras salidas. Yo creo que son de altísimo riesgo. Y además, creo que Europa no debería renunciar a esta apuesta de progreso que se hizo superando las secuelas de las 2 confrontaciones globales que vivió en el siglo pasado. Pero la apuesta tiene que ser de otra manera. Europa está en recesión. Solo se salvan unos pocos países, pero por cifras muy raquíticas de crecimiento. El caso alemán, 0,2 en el último trimestre. No hay motor en la economía europea. Está gripado. No hay motor. Porque no puede haber motor con una forma de entender esta fase
de acometer los efectos de la crisis como las que se están desarrollando, ¿no? Y llegamos al rescate. Lo diré de antemano. En nuestra opinión, la de Comisiones Obreras, el rescate no es la alternativa. El rescate no es la alternativa. Yo sé que las empresas, con algunas he hablado, están muy preocupadas y están planteando algunas al Gobierno, oiga, tome la decisión ya, mejor ahora que mañana y mejor que en el próximo Consejo de Ministros, porque las empresas necesitan acudir a la búsqueda de dinero para financiarse. Esto es evidente. Esto es evidente. Pero creo que sería un error. Se está intentando presentar el rescate como inevitable. Tengo para mí, y algún dato dispongo, que el Gobierno está negociando desde hace ya un tiempo las condiciones del rescate. No hace falta esperar a lo que dijo ayer, o no hacía falta, el señor Juncker al referirse a la reunión de Nicosia y los compromisos que sería bueno que conociera la ciudadanía española adquiridos por el ministro de Economía en esa reunión. El rescate no es la alternativa y menos en la forma y las exigencias que conocemos hasta ahora, las aplicadas a otros países de la Unión Europea, como decía, los casos de Grecia, Portugal e Irlanda. Tenemos también un antecedente próximo y dentro de muy poquito tiempo veremos con toda extensión sus efectos, que es el rescate del sistema financiero español. Por cierto, el señor Rajoy, desde bastante antes de contratar a los dos auditores externos, tiene un informe presentado por Comisiones Obreras y enviado por una carta firmada de mi puño y letra, donde le decía que necesitábamos 60.000 millones de euros para sanear los bancos en España. No sé lo que ha costado el que nos lo dijeran otros, pero bueno, ahí está. Se dijo, no habrá nuevas condiciones fuera del sistema financiero, y las está habiendo. Y las está habiendo. Y no hay más que acudir a la página web del Gobierno y encontrarse con el calendario de reformas y leerlo. Y ahí uno verá cuáles son los condicionantes que se plantean. Por eso se utiliza lo de no habrá nuevas condiciones. No, es que ya están diseñadas. Anunciadas, sotto voce muchas, y prestas para aplicarse en cuanto se confirme la petición del rescate. Ya están los hombres de negro por aquí, visitando los bancos. Y seguramente en una semana, en unos días, en poco más de una semana, tendremos noticias y no parece que apunten bien. Creo que se va a provocar, después de la quinta reforma y el fracaso de las 4 anteriores, un adelgazamiento excesivo de las entidades intervenidas. La renuncia a dotarse de un instrumento público para intervenir desde el sistema financiero sobre el funcionamiento de la economía, con un fuerte impacto sobre el empleo. Y la instalación, me temo, de una suerte de oligopolio imperfecto que tiene, entre otros riesgos, el de facilitar procesos de exclusión financiera en nuestro país, en ámbitos territoriales y en ámbitos empresariales, y más allá, sobre las familias. ¿A beneficio de quién? Tal vez de los 3 grandes. Tal vez de los 3 grandes. Tal vez ese era el objetivo del desmontaje de las cajas de ahorro, ese casi 50% que suponía del sistema financiero en nuestro país, con el aporte que hacía. Cierto, después de unos años de gestión nefasta, se aprovecha la marea para
cargarse el sistema de cajas. Y esto lo han hecho entre los dos grandes partidos en nuestro país. Quedará en su haber. El rescate, nos dice ayer el señor Juncker, de España estaría sujeto a una condicionalidad dura y exigente. Me suena aquellas palabras al respecto de la reforma laboral, la última. Será completa y muy dura, ¿no? No es la única alternativa y no es una quimera. Hay alternativas en Europa y en nuestro país. Europa está siendo refundada por las élites, sin el concurso de la ciudadanía. Hoy aparece en la primera plana una noticia pequeña de un diario nacional, una referencia a esto que yo llamo la refundación de Europa por las élites, el Club de Berlín. Se están reuniendo desde hace tiempo para que la Europa que salga de la crisis sea otra distinta, pero sin contar con el concurso ni de las instituciones ni de los ciudadanos y ciudadanas europeos, porque hay un retroceso democrático tremendamente peligroso en estos momentos en Europa y en nuestro país. Necesitamos, como decía, tiempo y precio. Europa debe salir de otra manera. Gran parte de las soluciones a los problemas de España están en Europa y pasa por una reforma de los tratados. La Europa de Maastricht tenía insuficiencias que se han puesto claramente de manifiesto en la crisis. Sirvió para dar un salto cualitativo importante, pero sus insuficiencias, y lo sabían quienes hicieron aquel diseño y lo pusieron en marcha, hoy están condicionando seriamente la forma de salir de la crisis. Necesitamos gobierno económico, Europa necesita gobierno político y Europa necesita cohesión social. Y necesitamos utilizar los márgenes nacionales, porque más allá de las grandes decisiones que se toman en los foros europeos, el día 19 y 20 hay una cumbre que, otra vez como las anteriores, va a ser trascendente, sobre la que creo que conviene poner la mirada, porque ahí nos jugamos buena parte de lo que vaya a suceder en los próximos años en la Unión Europea. Tenemos márgenes de política fiscal para actuar. Lo he dicho en muchas ocasiones aquí, en este mismo foro, no me voy a repetir, pero España necesita una profunda reforma fiscal que, presidida por los criterios de suficiencia y equidad, permita enfrentar esta fase de la crisis. No es posible asistir a una situación y pensar que a pesar de ella vamos a resolver nuestros problemas, en la que, mucho más allá de los efectos de la crisis económica, la recaudación fiscal se desploma más de 9 puntos en el recorrido de la crisis. Hoy estamos a mucha más distancia de contribución fiscal en términos de PIB que el resto de los países de la eurozona, incluso del conjunto de la Unión Europea, sin recursos fiscales, en un marco de atonía del sector privado, cuando no funciona el sistema financiero de forma adecuada, no es posible seguir insistiendo en una política de ajuste presidida solo por el recorte del gasto, con alguna medida de mejora de los ingresos, pero cargando los costes sobre la parte más débil de la población, en lugar de ir a una profunda reforma fiscal en nuestro país y a la persecución decidida del fraude. No sé si son ciertas, ellos lo sabrán, las cifras que maneja Gesta, pero si el fraude alcanza 80.000 millones de euros en nuestro país, gran parte de nuestras soluciones deben asociarse a la lucha contra el fraude y no a las amnistías fiscales, que además se ve
los efectos recaudatorios son pírricos. Voy terminando. ¿A qué nos enfrentamos? Pues a una mezcla de incompetencia, de cobardía política, de doctrinarismo economicista, y todo esto trufado por la rebelión de las élites, que están imponiendo su modelo de organización social, que con la coartada de la crisis y con la promesa de la generación de empleo a futuro, han encontrado el campo abonado para conseguir cosas que jamás habían soñado, a costa de una profunda depresión de la calidad y las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Hay quien dice, mirar para Alemania. Sí, miremos para Alemania. En Alemania hay 8 millones de trabajadores y trabajadoras pobres como consecuencia de las reformas de la contratación que se realizaron hace 10 años, los famosos minijobs, que aquí ya están, porque los chicos y chicas que expenden entradas en los cines en España tienen un mini empleo. Y otras muchas personas que se ven obligadas a trabajar a tiempo parcial en nuestro país. Están más desregulados que allí. Pero allí tienen una ventaja, que tienen un estado social que permite vivir con 400 euros. Mal, pero permite vivir. Aquí no, porque las redes de protección social son insuficientes y nuestra red de protección social fundamental es la familia. ¿En qué ayuda a la crisis, a la salida de la crisis, prohibir el matrimonio homosexual? ¿O el aborto? ¿En qué ayuda a la crisis? Esa mezcla de doctrinarismo, de ideología, en fin. Son muchas cosas las que tiene en juego en estos momentos la sociedad europea y la española en particular. El precio de la desigualdad, parafraseando a Stiglitz, es brutal para la inmensa mayoría de la sociedad española. Y la esencia de la situación actual, nos dice hace unos días, Joaquín Estefanía, radica en que cuando la crisis se hizo patente con toda su crudeza, la gente confiaba en la democracia, tenía fe en el sistema político y pensaba que iba a corregir las ineficiencias del funcionamiento de los mercados, de la economía en general. Todos recordamos las conclusiones del G20 de Londres. ¿Y qué se hizo? Nada. Por eso crece la desafección política. Es que ¿a quién le extraña el sentido de las encuestas de opinión en relación con la opinión que le merecen los gobiernos, las instituciones, los partidos? También los sindicatos. Porque todo lo que suena institucional está siendo cuestionado, porque la gente cada vez le ve menos utilidad. Creo que sería muy conveniente que atendiéramos a esas llamadas de atención que se están haciendo, porque un lustro después de iniciada la crisis está claro que el sistema político está fracasando. Dice Joaquín, fracasado. Yo no lo aseguraría de esta manera. Está fracasando, pero tiene remedio la situación. Y hay esperanza, la hay en el plano económico y tenemos que generarla en el terreno político. Por eso, a pesar de las críticas fáciles, hoy es importante devolver la palabra a la ciudadanía. El referéndum. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿O preferimos a la gente acampadas en las plazas y en las calles, en lugar de votando en las urnas? Se puede corregir este estado de cosas desde la política, en el sentido más noble de la palabra, con la participación de los ciudadanos y ciudadanas
en nuestro país. Termino. Europa es un ambicioso proyecto y nosotros estamos comprometidos con él. Pero Europa tiene que recuperar, recomponer el viejo pacto social que ha dado origen al desarrollo de la Europa moderna. Por esto, desde el sindicalismo europeo, apostamos por un nuevo contrato social para Europa, que no es un convenio colectivo, que es el diseño de la sociedad europea que queremos para el futuro. Nosotros pensamos, creemos que es posible, renovándolo, sostener las bases del estado del bienestar, del modelo social europeo, que Europa cometería un terrible error si se condujese por la búsqueda de otras referencias, de otros modelos que imperan en otros lugares del mundo. La gran ventaja económica, política y social de la democracia europea es este régimen de libertades con Estado social. Fiscalidad como elemento clave para el desarrollo de una organización social donde, más que los bancos, cuenten los ciudadanos y las ciudadanas. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, les quiero agradecer su presencia y le quiero agradecer a Fórum Europa la oportunidad que nos brinda de aportar nuestra visión sobre la situación, sobre el estado de situación de nuestro país y de Europa, etcétera. Bueno, yo quería también al principio o enviar unas palabras a la familia de Santiago Carrillo. Él, lo he oído en el día de hoy, creo que en alguna entrevista decía, bueno, pues cuando me muera, pues bueno, salvo el día inmediatamente posterior a la muerte, ya al final pues solo se acordarán de mí mi familia, mis allegados, etcétera, pero creo que no es así, porque él, a mi modesto entender, ha dejado una huella indeleble en la historia de nuestro país a lo largo de muchos años y creo que fue una persona trascendental, no siendo el ponente de la Constitución española, pero sí fue el inspirador de un texto constitucional que, a mi juicio, estoy convencido de ello, es un texto ejemplar porque sabe encauzar desde el punto de vista democrático la resolución de los graves problemas sociales y territoriales que ha padecido nuestro país a lo largo de de casi todo el siglo XX. Y por eso quería hacer esta apreciación, esta valoración desde el sentimiento y desde el convencimiento de la figura de Santiago Carrillo. La última participación que tuvimos aquí además fue en esta misma sala, fue el 30 de noviembre del pasado año. Coincidió ese día con la celebración de sendas entrevistas de Ignacio y mía con el actual presidente del Gobierno. Entonces era candidato, nos recibió en la sede del Partido Popular en Génova y, en fin, lo que quisiera en primer lugar es recordar cuál era la posición que manteníamos, y puedo decir que mantenemos en la Unión General de Trabajadores en relación con la situación de nuestro país, ¿no? Nosotros le transmitimos al presidente del Gobierno, yo creo que aquí también lo manifestamos en los mismos términos, al ya presidente del Gobierno le transmitimos, lógicamente, la defensa de nuestras alternativas, desde la propuesta de una vía de diálogo, de una vía de cooperación constructiva, con el objetivo de priorizar, proteger el empleo y ofrecíamos un compromiso para la contención de los salarios y el impulso de la flexibilidad interna de las empresas de manera tal que con el menos costo posible en términos de empleo pudiéramos hacer el tránsito por la crisis económica. Y
bueno, hace 9 meses aproximadamente, aquella voluntad que expresamos de una manera verbal y directa al actual presidente del Gobierno se materializó. El día 25 de enero llegamos a un acuerdo con la patronal por la cual aceptábamos una fuerte, muy fuerte contención de los salarios hasta el año 2014 y apostábamos decididamente también por una mejora de la flexibilidad interna como vía alternativa a la destrucción de empleo que la crisis económica que estaba provocando en nuestro país. Tengo que manifestar que era la primera vez en la historia de la democracia española en la que, con una fecha tan temprana a la constitución de un nuevo gobierno, se alcanzaba un acuerdo de estas características. Evidentemente, la situación lo requería, pero digamos que el Gobierno actual, en esta situación de crisis, se encontró con un patrimonio en términos sociales y en términos de diálogo, un patrimonio efectivo compartido por la patronal y las organizaciones sindicales que en ninguna etapa anterior se produjo para ningún gobierno democrático, digamos, de forma tan temprana. Quiero esto resaltar. Hasta tal punto que el presidente del Gobierno, al día siguiente de la firma, estaba girando una visita a Portugal, manifestó que esto era lo que le convenía a España. Y posteriormente se produjo un cambio, a mi juicio, radical. Y además un cambio radical sin que todavía conozcamos exactamente las causas. El cambio se produce por la imposición de la reforma laboral. Porque la reforma laboral inmediatamente tira a la papelera el contenido de aquel acuerdo. Y la aprobación de la reforma laboral incluso tuvo un procedimiento de comunicación a las organizaciones sindicales inédito hasta la fecha. Es la primera vez que del contenido de una reforma laboral se produce una comunicación desde el Gobierno a las organizaciones sindicales, yo de las organizaciones sindicales tengo que hablar, por vía telefónica, por una llamada telefónica que se produce inmediatamente antes de la celebración del Consejo de Ministros. De manera tal que con la reforma laboral y con el procedimiento por el cual se impone la reforma laboral, a mi juicio, se produce una situación inédita en la democracia española. Es que un gobierno, en una situación crítica como la que vivía y vive nuestro país, margina uno de los principales activos que ha tenido la democracia española hasta la fecha, que es el diálogo social. Hay una marginación del diálogo social sin que todavía sepamos exactamente los motivos. Probablemente se aplicó aquella máxima, creo que de Maquiavelo, que el fin justifica los medios, pero analicemos cuál ha sido el fin. Los medios ya los conocemos. Analicemos cuál ha sido el fin. ¿Cuál ha sido el resultado de la reforma laboral? Hay 6 meses. En este momento se puede hacer un balance de los primeros 6 meses de la reforma laboral. ¿Le atribuimos a la reforma laboral un efecto directo sobre la creación de empleo? No, ninguno de los que estamos aquí. Pero se suponía que la reforma laboral iba a crear las condiciones, así se manifestaba, para evitar la sangría de destrucción de empleo en nuestro país y para facilitar vías alternativas al despido a las empresas. Se ha producido el efecto contrario. El efecto contrario. No ha creado condiciones para generar empleo, sino que bien por el contrario ha creado condiciones para aumentar la destrucción de empleo en nuestro país. Las cifras son muy tozudas, muy evidentes y muy crueles, porque lo que reflejan es la situación creciente de abocar al paro a ya millones de personas en nuestro país y particularmente a los jóvenes que, como recordaba Ignacio, padecen
un paro superior al 50%. Se pueden decir dos cosas y ninguna de ellas es cierta. Una, démosle tiempo al tiempo. Dos, la dosis no era suficiente. No es un problema de tiempo, no es un problema de dosis. El problema es que este es un camino equivocado, profundamente equivocado. Yo tuve oportunidad en la cumbre hispano-alemana de hacer algunos comentarios en relación con la situación de nuestro país respecto a la I+D, respecto a la formación, y hacía la siguiente consideración, apoyada en datos de una fundación muy prestigiosa, que es la Fundación Cotec, que creo que es la que mejor conoce la situación tecnológica de nuestro país, y en aquel argumento lo que venía a manifestar es que tenemos un problema que se remonta a 20 años, no es un problema de los últimos 9 meses, es un problema de los últimos 20 años que nos lleva a la conclusión de que hemos transitado por un camino equivocado. Ha habido muchas, demasiadas reformas laborales, algunas de ellas impuestas, las impuestas todas con un camino equivocado. Esta última, curiosamente, proveniendo de un gobierno que se proclama liberal, no es precisamente el exponente de una reforma que liberaliza las relaciones laborales y consagra la autonomía de las partes. Es al contrario, es la expresión de un intervencionismo que ha relegalizado una serie de aspectos fundamentales del derecho del trabajo en nuestro país con el objetivo de recortar la autonomía en la negociación colectiva de los sindicatos y de la patronal y con el objetivo de atar de pies y manos a los jueces a la hora de aplicar las normas laborales, de forma tal que, más allá del desenlace final de la sentencia, es bastante frecuente observar cómo los jueces están invocando cláusulas generales del derecho que se invocan en países emergentes con una débil, digamos, con un débil marco jurídico en temas laborales, porque se invoca el abuso de derechos, se invocan fraude de ley, cláusulas generales fundamentales que los jueces aplican en países emergentes, que no es el caso concretamente de nuestro país. ¿Qué ha ocurrido en estos 20 últimos años? En estos 20 últimos años lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, la productividad de nuestra economía ha crecido la mitad de lo que ha crecido la productividad en Alemania, en Francia, etcétera. Y la productividad total de los factores, donde se incluye la aportación del conocimiento, ha crecido 6 veces menos. De manera tal que eso pone de manifiesto que ha habido un abuso y un mal uso de los cambios laborales y no ha habido una suficiente implicación en la política de investigación, desarrollo, innovación, las políticas del conocimiento. Y aquí, en este país, en la época de la crisis económica, además, se ha hecho lo contrario de lo que la mayoría de los países desarrollados hacen en situaciones de esta naturaleza. Cuanto menor es el crecimiento económico, mayor es la inversión en investigación y desarrollo. Más se protege la educación. Y aquí ha ocurrido lo contrario. De manera tal que, si a esto le añadimos las políticas de recorte, tengo que manifestar, al menos es mi convencimiento, que dos cuestiones que han causado, pretendiendo resolver la Constitución española, cuestiones que tienen una enorme gravedad, que se remontan a principios del siglo XX, han vuelto a aflorar en nuestro país. La cuestión social y la cuestión territorial. Y este es un elemento sobre el que debería de reflexionar el actual Gobierno de la Nación. ¿Por qué las cosas han ido a peor y por qué en un plazo récord de 9 meses se han reabierto con una enorme, a mi juicio, brutalidad, dos temas muy serios y muy graves de la historia de nuestro país? La cuestión territorial, insisto, y la cuestión social. Por eso, porque consideramos que estamos en una situación de especial relevancia, de especial trascendencia, es por lo que me ahorro
pues, desarrollar la idea, ya lo ha hecho Ignacio, pedimos que se consulte al pueblo español, utilizando el mecanismo constitucional del referéndum consultivo. Por último, hacer unos comentarios en relación con la Unión Europea. Evidentemente, nuestra situación tiene una relación directa con Europa. En la Unión General de Trabajadores tenemos muy claro que cualquier operación de rescate con condiciones no puede tener cabida. La expresión del señor Juncker de que el rescate de España comportará duras exigencias es un planteamiento absolutamente intolerable y por esa vía no podemos seguir. En ningún caso por esa vía podemos seguir, porque no resolverá ninguno de los problemas de nuestro país. Ninguno. Se agravarán los problemas de nuestro país. ¿Por qué? Porque este tipo de operaciones lo que hacen es poner en grave riesgo, ya lo han puesto de hecho, los fundamentos para la mejora de la productividad de nuestro país en el corto y también en el medio plazo. Y por lo tanto, con operaciones de cirugía tan drásticas, no se resuelven los problemas ni a corto ni a medio plazo, sino que se agravan y no se mejora la percepción de los llamados mercados financieros respecto a la economía española. Porque hay un compromiso de recorte del déficit, pero los inversores o los analistas saben que si eso perjudica el desarrollo económico en el medio plazo, al final esa operación no cuenta con, digamos, el aval efectivo mediante la rebaja de la deuda hacia nuestro país. Por eso estamos en contra. En aquella reunión, y con esto voy a ir terminando, en aquella reunión del encuentro hispano-alemán hubo dos empresarios que creo que pusieron el dedo en la llaga. Un empresario manifestó, bueno, después de hacer, porque parece que era de obligado cumplimiento, todo el mundo, pues, digamos, hacía una loa, bueno, todo el mundo, no casi todo el mundo, una loa a las políticas de ajuste, pero luego cuando había que hablar de los problemas del día a día, pues se decía lo que se decía. Hubo un empresario que dijo, lo que hace falta es un plan de inversiones en infraestructura a nivel europeo, inversiones. Otro empresario dijo, los problemas que tenemos son de financiación, problemas de financiación. Y esos son los problemas que hay que resolver. De hecho, en privado, no en público, manifestó. Las empresas españolas pueden aguantar, muchas de ellas, o podrían aguantar 5 años en pérdida, pero no pueden aguantar un mes sin financiación. Pues ni se resuelven los problemas de financiación, ni hay inversión. Y esos son los problemas que hay que resolver. Y por este procedimiento no se resuelve. Y hay que dar un cambio radical a la política europea. Y abandonar, a mi juicio, o intentar contrarrestar las posiciones de quien marca la línea de ajuste en este momento en Europa, que es el gobierno alemán. Me ha llamado la atención unas cifras que han llegado a mi alcance, ¿no? Cuando la señora Merkel se echa las manos a la cabeza diciendo que el pueblo alemán pues no entendería que hubiera que aportar más dinero del que ya se ha aportado para poder resolver los problemas que tienen los países del sur. Voy a mencionar las cifras. Desde el año 2008, Alemania se ha ahorrado 70.000 millones de euros respecto al costo de su deuda pública, que probablemente sea el sobrecosto que hemos tenido que pagar otros países. Porque incluso se da la circunstancia de que si desconectan la inflación, encima los inversores tienen que pagar. Bueno, pues el costo del rescate de Grecia, Irlanda e Italia ha sido de 55.000 millones de euros. Todavía hay a su favor 15.000 millones de euros, sabiendo que no es un dinero a fondo perdido, sino que es un crédito sobre el que se están pagando intereses onerosos y que luego hay que devolver. Por lo tanto, ese planteamiento, a mi juicio, no es aceptable. Al igual que
es muy discutible que se pretenda asentar y poner de ejemplo la buena situación de Alemania en este momento, se pretenda asentar esa idea vinculándola a la reforma del señor Schröder. Hay otra visión que creo que es mucho más conforme con la realidad. Las reformas lo que han provocado ha sido una segmentación laboral, como decía Ignacio. Lo que hay en Alemania es una muy potente industria. Y el crecimiento económico de Alemania se debe a esa potente industria y al tirón de los países emergentes, que han creado centenares de nuevas empresas. Y el país líder en máquinas y herramientas es Alemania. Y Alemania tiene el 25% de sus exportaciones hacia mercados distintos de la Unión Europea. Nosotros solo tenemos el 10%. Digamos que se están intentando poner como ejemplo virtuoso a seguir modelos que, en primer lugar, no funcionan como se dice y, en segundo lugar, nosotros no los podemos aplicar en el corto plazo, porque necesitamos, como decía Ignacio, comprar tiempo a precio razonable. Y ni nos venden el tiempo suficiente, ni nos lo venden a precio razonable. Nada más, muchísimas gracias. Un signo de buena voluntad. Arturo Fernández se despide. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Una podía ser esa. ¿Siguen hablando con los empresarios? ¿Hay una relación fluida? ¿O cómo está esa relación? Bueno, seguimos reconociéndonos. Hablamos menos de lo que sería conveniente y creo que tanto ellos como nosotros necesitamos hacer un esfuerzo para volver a hablar más. Porque creo que es muy importante. Hay una cosa que decía Cándido a lo largo de su intervención, que creo que es capital, que está muy asentada por toda Europa, sobre todo en los países más avanzados y en España menos, ¿no?, que es el de la autonomía de las partes. Pero para que haya autonomía y eficacia desde la autonomía de las partes, las dos partes debemos creérnoslo. Y creo que hay un espacio para el trabajo común que se puso de manifiesto con el acuerdo de negociación colectiva, todavía vigente pero devaluado por las decisiones que se han tomado, que tiene, en mi opinión, mucho recorrido, mucho recorrido. Yo soy de las personas que cree que gran parte del potencial de mejora de la competitividad de la economía española y de cada una de las empresas en particular está asociado a la calidad de la negociación colectiva, y eso es responsabilidad, o debería ser responsabilidad, de los interlocutores. Hace años que lo vengo diciendo. Yo sería partidario ya hace mucho tiempo de colgar el Estatuto de los Trabajadores en una pared bien enmarcado, en un cuadro bonito, pero dejarlo en paz. Y dejar de buscar soluciones mágicas moviendo la literalidad de la ley cuando la tenemos al alcance de la mano, que además debe operar en realidades muy distintas, porque no es lo mismo la industria que los servicios, ni dentro de los servicios la hostelería que el sistema financiero, en fin. La negociación colectiva se acomoda mucho mejor a las necesidades que tiene nuestro país en este terreno, ¿no? Y también podemos hacer otras muchas cosas. Por ejemplo, creo que podíamos, no los empleos que destruyó la caída de la construcción, porque eran insalvables, una parte de ellos, los más asociados a la burbuja inmobiliaria,
pero salvar muchos empleos y dar muchas oportunidades a las personas más jóvenes a través del desarrollo de un sistema moderno de formación profesional vinculado a la empresa. No es porque hayan venido ahora los empresarios alemanes a decírnoslo en la cumbre, es que hace 3 años lo propusimos los sindicatos en la negociación que había abierta en aquel momento con el Gobierno. Como creo que tenemos que hablar y mucho de flexibilidad interna. Esto que hacen cotidianamente las empresas. El sector del automóvil español, una de sus ventajas competitivas, yo diría que de las fundamentales, está asociada a la calidad de la negociación colectiva interna y al Gobierno de la organización del trabajo de forma compartida, en muchos casos, entre la representación de los trabajadores y las empresas. ¿Y la relación con el Gobierno, Cándido, cómo está? Antes ha mencionado, Tojo ha dicho que no se ven hace tiempo, pero que hablan por teléfono. ¿Cómo está la relación con el Gobierno? Bueno, yo creo que la relación con el Gobierno habría que valorarla en función de los resultados, ¿no? Y la verdad es que en ese aspecto, pues la relación es una relación inexistente. Que efectivamente tenemos contactos, pues sí, eso es cierto, ¿no? Pero yo, sinceramente, creo que lo que comentaba anteriormente debía de ser objeto de reflexión urgente por el Gobierno. El Gobierno creo que tomó la determinación de tirar por la calle en medio, pensando que él se bastaba y se sobraba. Ha marginado el diálogo social, eso creo que es súper evidente. Y el Gobierno debería de reflexionar sobre esta situación. ¿Está reflexionando? Probablemente sí. Pero el problema que vamos a tener ahora es que lo que no se puede intentar es recuperar el diálogo social para desarrollar las cosas que se han hecho mal o para buscar complicidades en el desarrollo de las cosas que se han hecho mal. Yo lo digo con toda cordialidad, pero con toda firmeza. Yo no voy a confundir defender a España con defender unas políticas del Gobierno que creo que están empujando a España al precipicio. Y intentaremos nuestro compromiso con España, pues interpretarlo pues de la manera más eficaz, más comprometida posible, pero no haciéndonos cómplices de unas políticas que no resuelven ningún problema, es que están agravando la situación. No sé si la secretaria de Estado quiere decir algo. No. Presupuestos. Tenemos los presupuestos ahí encima de la mesa casi. A final de mes parece ser que se van a ver en Consejo de Ministros. ¿Qué esperan de estos presupuestos para el 2013? Bueno, yo creo que los presupuestos están muy vinculados, su elaboración, a decisiones que ya se han tomado, ¿no? Pero bueno, conviene tener en cuenta que los presupuestos generales del Estado son muy importantes, pero tan importantes o más lo son cada vez los presupuestos de las comunidades autónomas, ¿no? Porque gran parte del gasto social está asociado a las comunidades, a las competencias que tienen las comunidades autónomas. Y claro, España ha ganado un año para el recorrido, para la estabilización y la corrección del déficit, pero se lo ha apropiado la Administración General del Estado completamente. Y, sin embargo, el itinerario para las comunidades autónomas y la intensidad del ajuste sigue siendo el mismo. Y la educación, la sanidad, la dependencia, las políticas activas, en muchos casos, están transferidas y son competencia de las comunidades autónomas, porque aquí se hace mucha literatura, muchas veces cargada de intenciones en relación con el modelo de Estado. Mientras no se cambie es el que tenemos, pero más del 60% del gasto de las comunidades autónomas es educación y sanidad, por no hablar del resto de las partidas sociales. ¿Qué he visto en el calendario de reformas del Gobierno de cosas que me preocupan, aparte de las que ya están? Bueno, primero hay un objetivo genérico que me parece incumplible de reducción del gasto en 39.000 millones de euros para el año 2013 y luego 50.000, algo más, para el año 2014. Esto creo que es insoportable para la sociedad española y, sobre todo, dependiendo cómo se haga. ¿Habrá nuevas exigencias en este terreno?
Me preocupan en el proceso de elaboración de presupuestos algunos mandatos que se han establecido por propia decisión del Gobierno. Por ejemplo, en un contexto de caída de la afiliación a la Seguridad Social y de la calidad de las cotizaciones a la Seguridad Social, que es un tema importante y a seguir, que se pretenda, se insista en la idea de reducir un punto la cotización social a las empresas para el año 2013 y otro punto para el año 2014. Y todo ello sin un itinerario cierto de devolución de los anticipos de la Seguridad Social, de cuotas, para pagar la parte de desempleo que no procede de las cotizaciones del ámbito de la empresa, que es más o menos la mitad del gasto en desempleo. Y me preocupa que el Gobierno ceda a la invitación de sectores que le están presionando para reducir estas dos partidas de forma considerable, o que se fuese a una reforma, que es posible, del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para anticipar su vaciado como consecuencia de la coyuntura, porque el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, lo saben, tiene una limitación de aportación directa del 3% cada uno de los años, más o menos 3.000 millones de euros, que no compensan ni de lejos el déficit que tenemos ahora entre ingresos y gastos en la Seguridad Social. La medida que se adopta en Portugal de incrementar la cuota a la Seguridad Social de los trabajadores, ¿creen que sería posible aplicable en España? Yo creo que no, porque en Portugal lo que se ha hecho en términos efectivos es reducir más el salario de los trabajadores, ¿no? Y eso tiene unos efectos nefastos. Ayer había un periódico de información económica que traía un gráfico que era muy interesante. El texto no lo leí. Quizás en el texto dijera cosa contraria de lo que reflejaba el gráfico, ¿no? El gráfico lo que hacía era describir la evolución de los salarios y la evolución del empleo en España a lo largo de muchos años, de manera tal que cuando subían los salarios bajaba el paro. Cuando bajaban los salarios subía el paro. ¿Por qué? Porque tenemos una economía que depende mucho de la demanda interna, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso sería una apuesta por obstaculizar aún más las posibilidades de crecimiento económico. Luego hay otro tema, ¿no? En España el problema no es de costos laborales, vamos, analizándolo desde la otra óptica. En España, en la actualidad, los costos laborales han evolucionado a la baja, creo que con mayor intensidad que cualquier país de Europa, con excepción creo que de Irlanda. Eso lo reconocen los estudios empresariales, etcétera. Hemos mejorado la productividad de una manera brutal, ¿no? A costa del empleo y a costa de una rebaja forzada de los costos laborales unitarios en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, esa medida no contribuiría a resolver los problemas de la economía española, al contrario, yo creo que los agravaría. Santiago Carrillo decía que la cuestión no es OTAN sí, OTAN no, Europa sí, Europa no, sino que lo importante es valorar el grado de soberanía que queremos tener para España. Era una de sus reflexiones que hizo en algún momento. ¿Temen que en este momento estamos perdiendo soberanía como país, como Estado? En términos económicos es evidente, es evidente. Otra cosa es si sería conveniente hacer evolucionar a la Unión Europea a otro estadio superior en el proceso de integración que implicase, sí, cesión de soberanía. Yo soy partidario de esta otra vía. Intentaba decirlo anteriormente. Lo que no comparto es la forma en que España y otros estados están cediendo soberanía, no a instituciones democráticas elegidas con el voto de la ciudadanía europea, sino a ese galimatías que es la UE, con 4 presidentes que nadie entiende. Son todos hombres, me parece, en estos momentos, el de la Comisión, el del Consejo, el del Eurogrupo y el de turno de la Unión Europea. No hay persona en Europa que entienda esta situación. ¿Y todo ello para qué? Para que mande el Banco Central
que a su vez recibe el mandato del Bundesbank a mayor gloria de la economía y los intereses de los bancos que no de la sociedad alemana. Cesión de soberanía sí, pero para otra Europa. Sí. Yo quería un poco abundando en la idea de Ignacio. Primero, es que la soberanía ya está mermando. Digamos, hay un respeto nominal a la soberanía, pero no efectivo. ¿Por qué? Porque las políticas macroeconómicas comportan unas exigencias que se visten de recomendaciones, porque efectivamente no pueden ser exigencias efectivas porque la política de empleo es nacional, las políticas de seguridad social son nacionales, las políticas de convenios colectivos son nacionales. Pero ¿qué ocurre? Que sobre la exigencia general macroeconómica de reducción del déficit se afectan absolutamente todas esas políticas. Por lo tanto, estamos en un proceso perverso de cesión de soberanía, lo digo con todo el respeto, a un grupo de burócratas que no están sometidos a ningún escrutinio democrático, que son los del Banco Central Europeo y a los burócratas de las instituciones europeas, porque la cesión no va al Parlamento Europeo, van a esos señores que vienen, a los que se les denomina coloquialmente los hombres de negro. Y eso hay que resolverlo, digamos. Para mí, la discusión en este momento, si corremos el riesgo de perder o no perder soberanía, es una discusión fútil. En tanto que eso ya se está produciendo, por el peor de los procedimientos y con unas consecuencias, a mi juicio, respecto a la percepción del funcionamiento de las instituciones democráticas, pues funestas. ¿Cumpliremos el objetivo de déficit que nos ha marcado Europa? ¿No lo sabe el Gobierno? Yo tengo muy serias dudas. Es decir, tal y como van evolucionando las cosas y a pesar del recorte tan importante que deriva en pérdida de calidad del gasto en educación, del gasto sanitario, a pesar de forzar a los pensionistas y jubilados a pagar una parte de los medicamentos, de retirar medicamentos de la lista de los financiados por la Seguridad Social, del recorte en dependencia que se ha paralizado y devaluado hasta extremos intolerables la atención a las personas dependientes, de la pérdida de calidad de nuestros servicios sociales y el empleo asociado a todo esto, que no hay que perderle de vista. Tenemos un problema muy serio de ingresos. No teníamos un problema de gasto, teníamos probablemente un problema de ineficiencia, no de cantidad de gasto, que era lo que había que corregir. Y hemos optado por reducir el gasto y no mejorar sustancialmente los ingresos. Y además, cuando se deciden subir los impuestos, la última subida, por ejemplo, del IVA, pues ¿qué está provocando? Pues una caída de la recaudación. No se van a recaudar las cantidades previstas por el Gobierno ni de lejos con la amnistía fiscal que se ha aplicado y, por lo tanto, con el desplome del gasto, la evolución del déficit, el Gobierno lo debe saber en este momento, no es la adecuada para conseguir ese objetivo. Y todo ello a costa de un tremendo sacrificio para la inmensa mayoría de la población española, ¿no? Y el año próximo el 4,5 y al siguiente el 2,8. Sinceramente, permítame, cuando menos el escepticismo. Y desde luego creo que la sociedad española tiene perfecto derecho al ejercicio de la autodefensa para impedir que esto derive en una involución muy seria en cuanto a la calidad de nuestro Estado social. En esta situación, parece una pregunta quimérica, ¿no? Pero bueno, la pregunta Alfonso Jiménez dice, ¿no creen que la situación implicaría un gran pacto de Estado y social que aglutine posturas y fuerzas? Bueno, indudablemente la situación hubiera requerido un pacto a gran escala, efectivamente. Digo hubiera requerido porque se ha impuesto una manera, a partir de que se imponen las políticas de ajuste, a mi juicio de manera equivocada, ¿no?
a mediados del año 2010, se ha impuesto una manera de hacer política, porque parece que esa es la fórmula por la que se tranquilizan los mercados financieros, vía Real Decreto Ley. En España se reformó la Constitución en un acto de un día para poner el techo de gasto. Yo creo que hemos entrado en una dinámica que en este momento hablar de un gran pacto de Estado, como no se pare esa dinámica y se reoriente la situación, bueno, pues es un acto de buena voluntad. Un acto de buena voluntad, pero que no es efectivo, por lo que comentaba anteriormente. Porque o el Gobierno reflexiona, para y marca un tiempo distinto e intenta compartir cuál es la salida de la crisis, o si el pacto lo que significa es que el tren va a toda máquina a meterse en un túnel sin salida y lo que te dicen, súbete al vagón, yo creo que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Absolutamente ningún sentido, claro. Y es que yo creo que esas formulaciones no las podemos aceptar. Voy a poner de nuevo el ejemplo de Alemania. En Alemania se reformó la Constitución y creo que se tiraron 3 años discutiéndolo. 3 años. Y hubo un foro en el cual participaron los sindicatos, en otro participaron los Länder, en otro participaron expertos, participó el gobierno y se pusieron de acuerdo o no, pero estuvieron 3 años discutiendo. Y aquí se ha producido, a mi juicio, un alejamiento en relación con la percepción que pueda tener la sociedad española. Tremendo, tremendo. Y todo, las obsesiones, que baje la prima de riesgo. Y no se consigue tampoco, si es que creo que hay que atenerse a los resultados, ¿no? Los resultados son absolutamente demoledores. Por eso lo digo, yo creo que es una propuesta bien intencionada, pero eso exigiría que el Gobierno pues parara un momento o 2 momentos. Y, claro, reorientara toda la situación, intentara buscar ese marco de entendimiento mutuo, pero lo que no puede plantearse es un pacto a la rastra de unas políticas con las que hay pues una discrepancia pues muy alta en la población española, ¿no? ¿Me permite? Sí. Un segundo solo, ¿no? Para que no quede un poco la idea de que, bueno, pues ahora empezamos a hablar de esa posibilidad o de esta hipótesis. En este mismo foro, era mayo del año 2009, si no recuerdo mal, las organizaciones sindicales formulamos por primera vez la idea de la necesidad de un pacto de Estado en nuestro país. Llevábamos ya un cierto recorrido por la crisis, pero los daños no eran tan cuantiosos como los que se han ido provocando con el paso del tiempo, a medida que iban produciendo sus efectos las políticas de austeridad inspiradas por aquella aciaga reunión del Ecofin de mayo del 2010, ¿no? Tenía mucho sentido intentar concitar el esfuerzo del conjunto de la sociedad española a través de sus representantes, el Gobierno, de los gobiernos, por lo dicho anteriormente y por lo que sabe todo el mundo, de los partidos políticos, de las organizaciones empresariales, de las organizaciones sindicales, de todo el mundo que tuviera algo que decir y aportar, y consolidarlo luego en sede parlamentaria. Era el momento, 2009, un momento crucial. En aquel cruce de caminos, la sociedad española equivocó el que tenía que tomar. Sí, me acuerdo. Creo que también me tocó moderarles en aquel desayuno. ¿Creen que se va a producir el rescate o no? Bueno, yo no lo sabemos, ¿no? Aquí hay unas fuerzas que empujan al rescate. El Gobierno, bueno, pues está dilatando la decisión. Nosotros no estamos de acuerdo con el rescate. Eso, que quede claro. Hay que buscar otras alternativas. El rescate no es la solución. Esa no es la solución. Puede ser... suele decir un amigo mío, y yo comparto su opinión, que realmente cuando se habla de rescate se está hablando de proteger a los acreedores,
no de proteger a las sociedades. Digamos, las sociedades pagan el costo y se protege a los acreedores. Y yo creo que los acreedores españoles están hiperprotegidos. Y lo que hay que buscar es una alternativa distinta, ¿no? Ahora, no lo sé, yo creo que la presión es de tal calibre que al igual el Gobierno está barajando tiempos políticos internos. Pero que, como decía Ignacio, pues es probable que ya haya tomado la decisión. Diego Campo, de La Gaceta. ¿Qué línea roja en materia de derechos laborales o sociales tendrían que traspasar el Gobierno para que respondieran con una huelga general? La verdad es que llevamos 3 meses o más respondiendo a esta pregunta, ¿no? de cuándo la huelga general. Yo no sé si hay gente que añora el que se convoque una huelga general en España, no lo sé. Mire, hoy por hoy este no es un conflicto entre los asalariados y el Gobierno. Va mucho más allá lo que estamos viviendo en España y, por lo tanto, esto no se resuelve con la convocatoria de una jornada de huelga o de 2, que no sé si llegará, es posible que llegue. Creo que haría bien el Gobierno en atender la demanda de someter la política que está aplicando a una consulta a la ciudadanía. El Gobierno, que es un Gobierno legítimo, que tiene mayoría absoluta en las cámaras y, por lo tanto, capacidad para tomar decisiones sin necesidad de consensuarlas con nadie, concurrió a las elecciones con un programa que está muy alejado del programa con el que está gobernando. Por lo que sea, porque el presidente del Gobierno, como nos decía hace unos días, pues ha caído en la cuenta de que la realidad era distinta a lo que él imaginaba y que por eso no pudo elaborar y presentar un programa a las urnas, al refrendo de las urnas, acorde con la realidad. Bueno, bienvenido a la realidad, pero la realidad es que está gobernando con un programa que no sometió al refrendo de la ciudadanía. Y el conjunto de los votantes de este país, incluidas las personas que votaron al Partido Popular, porque confiaban en que tenía los instrumentos y las políticas para mejorar esta situación, tienen derecho a decir qué opinan en estas circunstancias en las que se gobierna con un programa distinto. Yo prefiero ese itinerario. Ahora, líneas rojas, no sé, la sociedad ha traspasado las rojas, las azules, las verdes, las violetas, las amarillas. ¿Qué va a hacer el Gobierno con las pensiones, por ejemplo? A mí me preocupó mucho esa entrevista, la primera que le hicieron en la televisión pública al presidente del Gobierno en sus respuestas sobre las pensiones en España, porque hizo unas cuantas afirmaciones, tales como los pensionistas actuales serán los últimos en sufrir las consecuencias de las políticas de ajuste. Cualquiera que sepa leer sabe que después de los penúltimos vienen los últimos y que los actuales no son los que están saliendo, son los que ya están. Perdió una magnífica oportunidad para decir si iba a cumplir la ley en relación con la actualización de pensiones. Y, ojo, la inflación se está disparando en nuestro país, no se corresponde la evolución de la inflación con la situación de la economía española. Al contrario, dijo que para el año que viene se dispondría la misma partida presupuestaria que en el año actual. Eso, en plata, es reducir las pensiones en nuestro país. Y si uno se va al calendario de reformas, encuentra
elementos que pueden suponer un serio problema de sostenibilidad de las pensiones públicas, y creo que convendría que el Gobierno, en la primera oportunidad que tenga, despeje las dudas que se puedan generar. ¿Va a cumplir el Gobierno el itinerario pactado en el acuerdo de seguridad social suscrito entre las organizaciones sindicales, empresariales y el Gobierno anterior? ¿Sí o no? Es tan fácil como responder a esto. Javier Velasco, del diario Gijón, les pregunta: una manifestación como la del sábado pasado en Madrid, ¿cuánto cuesta y cuántos autocares utilizaron? Bueno, empezando por los autocares, el doble de los que dijo la señora Cifuentes, que yo creo que es experta en dividir, desde luego en hacer las cuentas bien, ¿no? Hubo en torno a 1.500, 1.700 autocares, no de las organizaciones sindicales, de otra gente. Nosotros lo que hemos hecho ha sido emitir bonos a nivel de comunidades autónomas, bonos entre 5 y 15 euros. Digo, en nuestro caso, en el caso de comisiones, creo que ha sido una emisión de bonos centralizada. Por lo tanto, ha habido mucha gente que ha aportado ese dinero, y con ese dinero, en parte, o en gran parte, se ha sufragado la manifestación. Para mí lo importante no es lo que cuesta, es lo que significa. Y la manifestación significa, la del 15 de septiembre, significa indudablemente un clamor que luego, si se quiere, se puede empequeñecer o no, eso cada cual. Hay un aforismo antiguo que dice aquello de los dioses ciegan a aquellos que quieren perder. Pues bueno, pues quien quiera mantenerse ciego ante la situación, que lo haga, ¿no? Y habrá gente, además, que contribuirá a que sigan ciegos, ¿no? En vez de analizar las cosas con más perspectiva. Fue una manifestación que fue un clamor, efectivamente, para que se consulte al pueblo. Y les puedo decir una cosa ante la asistencia. Yo no voy a entrar en la guerra de cifras. Lo que sí le digo es que ahí, sin ninguna excepción, siempre ha habido guerra de cifras respecto a Colón. Yo me he preocupado de mirar, y es curiosísimo. La horquilla va de 18.000 a 2 millones. Pues yo lo que digo es, no sé cuál cifra habría allí, pero que era la manifestación de mayor asistencia de todas las que se han celebrado en Colón, no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Y ahora cada cual que le ponga la cifra que quiera. ¿Querías decir algo, Ignacio? Sí, quería decir un par de cosas, ¿no? La movilización social, la respuesta de la ciudadanía se puede intentar distorsionar de 1000 maneras. Hay 1000 maneras posibles de hacerlo, ¿no? Unos hablan de acarreo, otros hablan de otras cosas, algunos utilizan fotos hechas a una hora distinta a la de mayor concentración para ilustrar sus comentarios sobre las manifestaciones y estas cuestiones, ¿no? En términos de costes, le diré que la gente que vino en los autobuses de Comisiones Obreras, no digo ya los miles que vinieron en su vehículo particular, que se lo pagaron íntegramente, aparte de la gente de Madrid, que no suponía coste ninguno, pagó una cuota de su bolsillo. Y mucha gente que no pudo venir contribuyó comprando un bono de ayuda a la financiación de los costes del desplazamiento, ¿no? Y en relación con las cifras, yo he tenido la paciencia de irme a las hemerotecas y he encontrado en el 20 minutos de hace unos años unas referencias a una manifestación. Creo que era una manifestación convocada por un partido contra la excarcelación, me parece que era, o algo así, de Juana Chaos, me parece. Y el titular del diario decía: disparidad en la evaluación de los asistentes. El Partido Popular habla de 2.100.000 asistentes, era la Plaza de Colón, desde la Plaza de Independencia hasta la Plaza de Colón, y la delegación del Gobierno de 400.000.
Bueno, es el recorrido total de esa manifestación, que unos dijeron que había 2.100.000 y la delegación del Gobierno 400.000, es 1/3 del itinerario, del tramo que estaba cubierto totalmente de asistentes a la concentración el sábado pasado. Bueno, cada uno que haga sus lecturas. Bueno, se nos ha hecho muy tarde. Hay un montón de preguntas. Siento no hacerlas todas, pero no quiero que se vayan de aquí sin que hagan una valoración de lo que ayer dijo el rey a través de su web. Me gustaría que hicieran la valoración por el fondo, por el contenido y sobre todo por la forma, es decir, eso de que el rey intervenga de esta manera. Bueno, en fin, supongo que el rey se ha sentido en la obligación de enviar ese mensaje a la opinión pública española. En ese sentido, simplemente manifestar que, como ocurre normalmente, con el mensaje del rey va a ocurrir como ocurría en la antigüedad con el oráculo de Delfos, ¿no? Cada cual lo entenderá como considere más oportuno. Esa es la impresión que yo tengo. Yo lo que sí puedo decir es que sé que el jefe del Estado está profundamente preocupado por la situación y hemos tenido oportunidad de comentarle pues también nuestras impresiones y nuestras alternativas y siempre nos ha escuchado con respeto y sinceramente yo creo que él ha cumplido con su obligación como jefe del Estado, pero he sabido que en España el rey reina pero no gobierna. Entonces, sí, a ver, yo creo que de un tiempo a esta parte la Casa Real no está en el mejor momento a la hora de los aciertos, cuando hace o cuando dice. Yo creo que en su función, que ahora no recordaba Cándido, no sé si lo ha hecho, igual me estoy equivocando, pero hubiera sido más correcto que la de la carta en la web, pues llamar al presidente de la Generalitat o acercarse por Cataluña y hablar, y con otros actores, porque se refería a bastantes más cosas, ¿no? O se refiere a bastantes más cosas. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con él en vacaciones, tuvimos que venir a Madrid para ir al Palacio de la Zarzuela y lo mismo que lo hizo en aquel momento lo puede hacer con otros y lo puede hacer más a menudo. Pues muchísimas gracias y para cerrar este acto tiene la palabra Ernesto Mata López por parte de los patrocinadores. Sí. En nombre de la Fundación Abertis y de Abertis en sí, el Consejo de Administración, le deseo dar las gracias primero al Foro de Nueva Sociedad por invitarnos a patrocinar este acto. También desearía dar las gracias a nuestro moderador por su bien hacer y considerar lo siguiente: se puede estar o no de acuerdo con algunos con el contenido de la intervención tanto de Ignacio Fernández Toso como de Manuel Méndez, no de acuerdo, pero lo que sí es de agradecer es la claridad meridiana con la cual has puesto sus argumentos y repetido. Desde luego no da lugar a duda que hablan claramente y son convincentes en cómo transmite. También decir que la advertencia, estamos todos de acuerdo, de Junque, ha sido como una especie de agua fría, no esperada, pero en este momento decir esto de la economía española, pues francamente nos inquieta a todos. Y por último también la idea de ganar tiempo que han expuesto los dos ponentes, que es lo que necesita España. Yo creo que necesita España y estoy absolutamente de acuerdo en eso, que es lo que se trata, ganar tiempo para poder mirar y ver sinceramente si el rescate es o no, si oportuno, pero creo que eso puede conllevar con mucho sacrificio y eso de ganar tiempo, esa recomendación parece totalmente acertada, ¿no? También la idea que lo han expuesto, una pregunta, una contestación por parte de Ignacio en cuanto a la colaboración, digamos, el diálogo entre empresarios y sindicatos y entre gobierno y sindicato, es lo de desear. España necesita en este momento mucho diálogo y yo recomendaría, bueno, la idea sería que eso se llevase a cabo. Y por último, los que ya tenemos algunos años y hemos vivido la transición, la figura de Carrillo, evidentemente, nadie la puede poner en tela de juicio en absoluto, y su aportación a la preconstitución ha sido totalmente fundamental en este país. Sin él, yo creo que muchas cosas no hubiesen llegado a buen término. Así que gracias por esa referencia y gracias por la intervención.